Hola, pues este es un ejercicio de ecuaciones diferenciales en matemática. Vamos a ver lo que es factor integrante. Antes de eso yo a mis alumnos les había dado una clase. Entonces esto va a ser continuación, pero la clase no es requisito para poder entender lo que vamos a ver a continuación. El método de solución para para resolver ecuaciones lineales, ¿sí?, de, de primer grado, se tiene que ocupar un factor integrante. En otras ocasiones, para ecuaciones lineales, ocupamos ecuaciones diferenciables por variables separables, pero en esta vez no se puede. Entonces, hacemos uso del factor integrante. Yo desarrollé un ejercicio en donde mostraba por qué se utiliza el factor integrante. Ahora vamos a irlo a aplicar a un ejercicio. El primer paso es convierte una ecuación lineal de la forma general 1 a la forma estándar 2. Aquí he puesto la forma 1, en esto de acá he puesto la forma 1. Esto sería la forma 1, a sub x por el diferencial de y sobre dx más a sub 0 en función de x por y igual a g de x. Entonces yo necesito transformarlo a lo que está aquí al final, que solo sería el diferencial más p de x por y igual a f de x. Entonces el truco está en esto: siempre quitar cualquier agregado que esté a la par del diferencial. Entonces el que está a la par del diferencial es a sub 1 en función de x. Entonces lo divido entre eso. Al dividirlo, tengo que dividirlo por toda la ecuación, ¿sí?, ambos lados de la ecuación. Entonces me queda a sub 1 sobre a sub 1 por el diferencial más a sub 0 sobre a sub 1 por y igual g de x por entre a sub 1. Cuando yo divido a sub 1 entre a sub 1, solamente me va a quedar el diferencial de y sobre dx, porque lo mismo entre lo mismo me va a dar 1, y luego a sub 0 entre a sub 1 le voy a llamar p de x. Entonces esto se transforma a p de x por y. Entonces a sub 0 entre a sub 1, repito, es p de x. Y luego igual a g de x entre a sub 1 le voy a nombrar f de x. Entonces de esta manera he llegado a la forma estándar. Luego a esta forma estándar, a ambos lados de esta ecuación, debo multiplicarle el factor integrante, pero quiero hacer notar que es el factor integrante y lo voy a poner por acá. Y factor integrante decimos que es lo siguiente, que es la exponencial del integral de p de x por el diferencial de x. Entonces, como en la forma estándar ya conocemos lo que sería p de x, entonces vamos a ocupar este p de x y lo vamos a colocar acá. Y este factor integrante, esta expresión, la vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación. Pero ojo, cuando yo haya multiplicado ambos lados de la ecuación, automáticamente la parte izquierda se me convierte en la derivada del factor integrante por y, ¿sí?, automáticamente. Eso es el paso 2. Y la otra parte, que sería el otro lado de la ecuación, me queda el factor integrante por f de x. Ahora ambos lados los debo de integrar y ahí he conocido el método de solución, y de esta manera voy a tener la solución de esa ecuación diferencial. Entonces veamos un pequeño ejercicio. Tenemos acá este ejercicio en donde nos dice x por el diferencial de y sobre dx menos 4y igual x a la sexta por e a la x. Entonces vamos a observar que esto sería a sub 1 en función de x por el diferencial de y sobre dx menos o más a sub 0 en función de x por y igual a g de x. Entonces este a sub 1 de x es
esta x. Por tanto, como la clave les he dicho que si hay algo que acompaña al diferencial es de quitárselo, y para quitárselo es de dividir lo que acompaña al diferencial, dividirlo entre toda la ecuación. Entonces toda esta ecuación va a estar dividida entre x. Entonces lo dividimos entre x, me va a quedar dy sobre dx menos 4 sobre x por y igual x a la sexta por exponencial de x sobre x. Entonces vamos simplificando más la ecuación, me va a quedar de la siguiente manera: menos 4 sobre x por y igual x a la quinta, ¿verdad? X a la sexta entre x a la quinta por la exponencial de x. Entonces de esa manera me ha quedado. Ahora veamos, hay que buscar a dónde está el factor, cómo realizar el factor integrante, pero para eso hay que encontrar p de x, porque esta ecuación la hemos convertido en la forma estándar, ¿sí? ¿Me entienden? La forma estándar sería dy sobre dx más p de x por y igual a f de x, en donde a partir de acá yo saco mi factor integrante, que sería integral de p de x por el diferencial de x. Entonces mi factor integrante en esto de acá sería exponencial, ¿sí?, del integral de menos 4 sobre x por el diferencial de x, porque es de tomar en cuenta el signo, todo lo que está a la par de la y es el p de x, ¿sí? Así como lo vemos acá en la forma estándar. Entonces vamos a realizar lo siguiente: hay que integrar el factor integrante, porque aquí queda indicado, porque no sabemos qué función tiene p de x. Entonces aquí va a ser menos 4 integral diferencial de x sobre x igual, ponemos esto, integral de diferencial de x entre x, la integral de eso es menos 4 logaritmo de x. Apliquemos algunas propiedades, veamos. Cuando tenemos un coeficiente pasa como exponente, entonces yo tendría en lo siguiente exponencial, del logaritmo natural de x elevado a la menos 4. Entonces se me simplifica esto y yo voy a tener simplemente x a la menos 4. Entonces mi factor integrante ya no sería todo eso, exponencial, integral de menos 4 sobre el diferencial de x entre x, ¿sí? Ya no sería eso. Entonces, sino que simplemente sería x a la menos 4. Entonces vamos a la siguiente. Podemos decir que llevarlo a la forma estándar sería como nuestro primer paso, y nuestro segundo paso sería multiplicarlo, ¿sí? Sería multiplicar a ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a multiplicar lo que sería la forma estándar que tenemos de y sobre dx menos 4 sobre x por y igual a x a la quinta exponencial de x por x a la menos 4. Lo vamos a multiplicar todo eso. Al multiplicar el factor integrante por toda la ecuación, nos dice que en la parte izquierda queda lo que sería nuestro factor integrante por y. La derivada de eso es automáticamente el factor integrante por y. Entonces en la parte izquierda solamente voy a poner x a la menos 4 por y.
Sí, solamente eso voy a colocar. Y en la parte derecha simplemente voy a colocar x a la quinta por x a la menos 4. ¿Cuánto sería? X a la 1, ¿verdad? Porque 5 menos 4 es 1, entonces me queda x por exponencial de x. Y ahora en el tercer paso lo podemos decir que sería, veamos el tercer paso, sería simplemente integrar ambos lados. Entonces vamos a integrar ambos lados, ¿sí? Estamos, entonces tendríamos que integrar ambos lados, pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Si nos fijamos en la y está sola, multiplicando con este x a la menos 4, ¿sí? Y ojo, para que se entienda, lo voy a hacer de esta manera, porque no va a hacer que se me confundan. Como tengo que multiplicarlos a ambos lados, yo ahorita tengo lo siguiente, porque lo iba a hacer de un solo, pero he pensado mejor no saltarme los siguientes pasos. Dice que yo tengo automáticamente la derivada del factor integrante por y. Entonces yo tengo que integrar d sobre dx, ¿sí? X a la menos 4 por y aquí por el diferencial de x, y aquí la integral de x por la exponencial de x por el diferencial de x. De esta manera lo tengo. Entonces, al tenerlo de esta manera, yo lo voy a integrar. Y como cuando integro la derivada, si le aplico una antiderivada a la derivada, entonces me quedaría lo mismo. Sería x a la menos 4 por y igual, y ojo, acá vamos a hacer un cuadrito en donde nos vamos a ayudar para hacer la integral por partes. U sería x, dv sería e a la x por el diferencial de x, ¿verdad? Sí, solo voy a hacer algo más acá, que queda esta línea muy junta, quedaba muy junta, entonces así que voy a tener u igual a x diferencial de v igual a exponencial de a la x, ¿verdad? Por el diferencial de x, y voy a tener que la derivada de x sería de x, ¿sí? Entonces voy a hacer esto de acá. Oh, rayos. Tuve un pequeño problema con la computadora que un momento se me congeló, pero lo siento, acá estamos de nuevo. Y acá voy a tener la derivada diferencial de x. Y acá la integral del dv sería v integral de e a la x, ¿sí? Porque esto lo teníamos que integrar y esto lo teníamos que integrar. Entonces lo tenemos de esta manera. Y luego decimos u por b menos b por du. Entonces de esta manera vamos a tener lo siguiente. U por b sería esto por esto, sería x exponencial de x menos b por du. La integral de v por du sería e a la x por el diferencial de x. Entonces aquí tenemos x a la menos 4 por y igual x exponencial de x integral de e a la x menos exponencial de x más la constante c. Ahora bien, tenemos que dejar esta solución explícitamente
Entonces despejemos la y y vamos a tener que este x a la menos 4 va a pasar a dividir con cada uno. Entonces voy a tener exponencial de x menos e a la x más la constante c sobre x a la menos 4. Y esto me daría la siguiente respuesta, que la vamos a dejar expresada de la siguiente manera. Veamos. Y igual x a la menos 4 en la parte del denominador está como negativo el exponente, al pasarlo hacia arriba pasa positivo, entonces voy a tener x por x a la cuarta, entonces voy a tener x a la quinta por la exponencial de x menos x a la cuarta por la exponencial de x más la constante c por el x a la cuarta. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces les dejo este video para que lo vean antes de clase. Hasta luego y nos vemos con otros ejercicios en la clase.